Hola, mi nombre es Katia Garate, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, la materia de Estadística Diferencial 1 con el profesor Juan Morales. Yo les voy a hablar sobre los ejercicios del libro de Estadística Diferencial de Mario Triola, capítulos 4, 5 y 6 y los ejercicios de la unidad 2. Capítulo 4. Probabilidad. Páginas 136 a la 200. 4.2. Concepto básico de probabilidad. Ejercicios de las páginas 147 a la 151. Ejercicios de las 5 al 7. En los ejercicios 5 a 12 expresa el grado indicado de probabilidad como un valor de probabilidad entre 0 a 1. Ejercicio 5. Lotería. En uno de los juegos de lotería instantánea del estado de New York, se dice que la probabilidad de ganar son 4 de 21. Esto es decir, que la probabilidad es la cantidad de resultados favorables dividida por el número posible de resultados. Aquí podemos ver la formulita, que sería 4 entre 21. Esto da un total de 0.190. Ejercicio 6. Clima. Un pronóstico de Waterbug por la zona donde se ubica la casa del autor afirmó probabilidad de lluvia del 80%. Esto quiere decir que la probabilidad es la oportunidad dada, que queda el 80% es igual a 0.800, que es igual a 4 quintos. Ejercicio 7. Examen. Si usted trata de hacer conjeturas en un examen sobre la respuesta de una pregunta de verdadero o falso, existe una probabilidad de 50-50 de elegir la respuesta correcta. La fórmula sería el número de resultados deseado sobre el número total de resultados posibles. En este caso necesitamos expresar el número de probabilidad en decimales de 0 a 1. Por lo tanto, tenemos que 50 sobre 50 más 50, que sería para la fórmula, es igual a 50 sobre 100, que quedaría un total de 0.5. 4.3. Regla de la suma de ejercicios. Páginas 156 a 159. Ejercicios del 5 al 7. Determinar si los eventos son disjuntos. En los ejercicios 5 a 12, determine si los dos eventos son disjuntos por un solo ensayo. La sugerencia considere que disjunto es equivalente a separado o que no se traslapa. Ejercicio 5. Seleccionar al azar a un médico de Bayeux Hospital en la ciudad de New York y elegir a un cirujano. Seleccionar al azar a un médico si es mujer. Dos eventos son disjuntos si nunca pueden ocurrir al mismo tiempo. Esto quiere decir que no es disjunto, porque es posible obtener un seguro femenino. Ejercicio 6. Pew Research Center realice una encuesta y que seleccione al azar a un sujeto que sea republicano. Y que realice una encuesta y que seleccione al azar un sujeto que sea demócrata. Dos eventos son disjuntos si nunca pueden transcurrir al mismo tiempo. Entonces, es desarticular, porque no puede ser demócrata y republicano al mismo tiempo. Ejercicio 7. Selecciona al azar un Corvette de una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. Seleccionar al azar un Corvette de la línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo con la batería descargada. Dos eventos son disjuntos si nunca pueden ocurrir al mismo tiempo. Es desarticular, porque un automóvil no puede estar libre de defectos y tener una batería descargada al mismo tiempo. 4.4. Regla de la multiplicación. Fundamentos. Ejercicios páginas 167 y 171. Ejercicios del 5 al 7. Identificación de eventos como independientes o dependientes. En los ejercicios del 5 al 12, clasifica cada par de eventos como independientes o dependientes. Si dos eventos son técnicamente dependientes, pero se pueden tratar como si fueran independientes, según el lineamiento del 5%, considéralos independientes. Ejercicio 5. Elegir al azar a un televidente que está viendo Saturday Night Live. Elegir al azar a un segundo televidente que está viendo Saturday Night Live. Dos eventos no se afectan entre sí, o sea que es independiente. Ejercicio 6. Descubrir que el radio de su automóvil funciona. Descubrir que las luces de su automóvil funcionan. Los eventos se transmiten unos a otros, lo que causa una dependencia entre ellos, o sea que es dependiente. Ejercicio 7. Usar pantalones cortos o cuadrados con calcetines negros y sandalias. Pedir una cita a alguien y obtener una respuesta afirmativa.
Si los eventos pueden influirse mutuamente, entonces los eventos son dependientes, de lo contrario, son independientes. Esto es dependiente porque su ropa influye mucho en la opinión de la persona a la que invita a una cita. Regla 4.5. Regla de la multiplicación. Complementos y probabilidad condicional. Ejercicios, páginas 175 a la 175. Ejercicios 1 y 3. Conocimiento estadístico y pensamiento crítico. Ejercicio 1. Interpretación de al menos 1. Usted desea calcular la probabilidad de obtener al menos un aparato defectuoso al elegir al azar y probar 10 marcapasos cardíacos. ¿Qué sabe usted acerca del número exacto de defectos si al menos uno de los 10 artículos es defectuoso? Al menos uno significa que el número esperado de defectos es distinto de 0. Es decir, el número esperado de defectos es igual a 1 o 2 o 3 o 4, etc. Ejercicio 3. Cálculo de la probabilidad. Un investigador médico desea calcular la probabilidad de que un paciente cardíaco sobreviva durante un año y piensa que hay dos resultados: sobrevive o no sobrevive. De manera que la probabilidad es un medio. ¿Está en lo correcto? ¿Qué información importante no se incluye en su proceso de racionamiento? No, porque el resultado de sobrevivir o no sobrevivir probablemente no sea probable. La tasa de supervivencia real no está incluida en el razonamiento. 4.6. Probabilidad por medio de simulaciones. Ejercicios, páginas 181 a 183. Ejercicios 1 y 3. Conocimiento estadístico y pensamiento crítico. Ejercicio 1. Simulación de arrojar datos. Si se arrojan dos dados, se obtiene un resultado entre 2 y 12. Inclusive, un estudiante simula el hecho de arrojar dos dados al generar al azar números entre 2 y 12. Esta simulación se comporta de manera similar a los dos dados reales. ¿Por qué? No, la probabilidad de tirar una suma de 7 es mucho mayor que la probabilidad de tirar una suma de 2. En la simulación suponemos que cada dígito entre 2 y 12 es igualmente probable. Por lo tanto, la simulación no es similar a los dados reales. Ejercicio 3. Simulación de un cumpleaños. Un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita en el ejemplo 2. Como no dispone de una calculadora ni de una computadora, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números entre 1 y 365. Luego, el estudiante revuelve las tarjetas, selecciona una y registra el resultado. Después, vuelve a incorporar esa tarjeta, las barajea todas y elige una segunda. El proceso se repite hasta que obtiene 25 fechas de cumpleaños. Esta simulación se comporta de la misma forma que el proceso de seleccionar a 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños. ¿Por qué? Sí, porque es igualmente probable que se recoja cada día del año y al mismo tiempo pueda aparecer dos veces, porque se devuelven las tarjetas. 4.7. Conteo. Ejercicios, páginas 189 a la 193. Ejercicios 5 al 7. Cálculo de factoriales, combinaciones y permutaciones. En los ejercicios 5 a 12, evalúe las expresiones dadas y exprese todos los resultados utilizando el formato acostumbrado para la escritura de números, en vez de la notación científica. Ejercicio 5. Factorial. Calcule de cuántas formas diferentes se puede obtener 5 preguntas examen evaluado de 5 factorial. Aquí tenemos las formas que hay. Aquí está la fórmula. Aquí, esta es la fórmula. Aquí tenemos que tenemos que evaluarlo en 5. Aquí dice que tenemos que evaluarlo en 5. Y ya sustituyendo pues el 5, aquí tenemos que multiplicarlo hasta el número 5. Entonces queda 120. Entonces tenemos 120 formas diferentes. Ejercicio 6. Factorial. Calcula de cuántas formas diferentes se puede alinear los 9 jugadores de un equipo de béisbol para entonar el himno nacional. Evaluado 9. Igual aquí tenemos la fórmula, es igual evaluado en 9, pero con una n de 5. Aquí tenemos que es hasta 9, que da 362.880 formas diferentes. Ejercicio 7. 21. En el juego de 21, que se juega con un mazo de naipes, un jugador recibe inicialmente 2 cartas. Calcula el número inicial de manos diferentes de 2 naipes evaluado a 52 de 2.
Aquí tenemos la fórmula. Igual aquí tenemos que evaluar, para lo tenemos que evaluar en n a 5. Y aquí tenemos, perdón, a n52. Me confundí. Aquí tenemos la otra fórmula. Esta es otra fórmula para eso. Aquí es 52 factorial. Aquí sustituimos los datos y da 1326. Cuatro ocho. Teoremas de Bayes. Ejercicios páginas 194 y 195. Ejercicio 14. Ejercicio 14. Muertes por vehículos automotores. En un año reciente se informó que la tasa de mortalidad debido a choques de vehículos automóviles eran de 15.2 por 100.000 habitantes. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar muera este año como resultado de un choque en un vehículo automotor? La probabilidad es la cantidad de resultados favorables dividida por el número de posibilidades de resultados. Aquí está la fórmula, que quedaría 152 sobre 100.000. Quedaría 0.00152. B. Si se seleccionan dos personas al azar, calcula la probabilidad de que ambas mueran este año como resultado de choques en vehículos automotores y expresa el resultado utilizando 3 decimales significativos. Usa la regla de multiplicación. Aquí tenemos que sería ambos mueren es igual a P muere por P muere, que quedaría aquí este resultado, que sería 0.00034, quedarían 7 ceros y 231. C. Si se seleccionan dos personas al azar, calcula la probabilidad de que ninguna de ellas muera este año como resultado de choques en vehículos automotores y expresa el resultado utilizando 3 decimales significativos. Aquí tenemos la fórmula de la regla de complemento, que sería 1 menos P, que sería morir. Quedaría 1 menos 0.000152, que es igual a 0.999848. Use la regla de la multiplicación, que sería P muere por P no muere, pero ya usando los datos de arriba, que quedaría 0.999848 por el mismo número, que quedaría 0.999696. Capítulo 5. Distribución de probabilidad discreta. Páginas 201 a la 246. 5.2. Variables aleatorias. Páginas 214 a la 218. Conocimientos estadísticos y pensamientos críticos. Ejercicio 4. Distribución de probabilidad. Un jugador profesional afirma que cargó un dado para que los resultados de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tengan probabilidades correspondientes de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6. ¿Realmente será cierto lo que dice? Una distribución de probabilidad se describe haciendo una lista de los resultados junto con sus probabilidades correspondientes. Pues no, porque la suma de todas las probabilidades debe ser igual, lo que no es el caso. 0.1 más 0.2 más 0.3 más 0.4 más 0.5 más 0.6 es igual a 2.1. Por lo tanto, esta distribución no es una distribución de probabilidad. Identificación de variables aleatorias y discretas continuas. En los ejercicios 5 y 6, identifique la variable aleatoria que se describe en discreta o continua. Ejercicio 5. Las variables aleatorias discretas están restringidas a valores separados definidos. Por ejemplo, números enteros o recuerdos. Las variables continuas aleatorias no están restringidas a valores separados definidos, sino que pueden ocupar cualquier valor en un rango contiguo, por ejemplo, números decimales racionales o reales. Eso es para que no se nos dificulte a la hora de realizar los ejercicios. Inciso A. El número de personas que ahora está conduciendo en un automóvil en Estados Unidos es discreta. El peso del oro almacenado en Fort Knox es continuo. C. La altura del último avión que salió del aeropuerto
JFK en la ciudad de Nueva York es continuo. B. El número de automóviles que chocaron el año pasado en San Francisco es discreta. E. El tiempo necesario para volar de Los Ángeles a Changa es continuo. Ejercicio 6. Igual, tenemos las mismas especificaciones. Las variables aleatorias discretas están restringidas a valores separados o definidos, por ejemplo, números enteros o recuentos. Las variables continuas aleatorias no están restringidas a valores separados, definidos, sino que pueden ocupar cualquier valor en un rango continuo, por ejemplo, números decimales, racionales o reales. La cantidad total en ondas de bebidas gaseosas que usted consumió el año pasado es continuo. El número de latas de bebidas gaseosas que consumió el año pasado es discreta. C. El número de películas que actualmente se exhiben en los cines estadounidenses es discreta. D. La duración de una película elegida al azar es continua. E. El costo de filmar una película elegida al azar es continuo. 5.3. Distribuciones de probabilidad binomial. Ejercicios páginas 225 a la 229. Ejercicios 1, 3 y 13. Conocimientos estadísticos y pensamientos críticos. Ejercicio 1. Probabilidades binomiales. En Estados Unidos, el 35% de la población tiene ojos azules, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Suponga que desea calcular la probabilidad de obtener exactamente 2 personas con ojos azules, al elegir 5 al azar. ¿Por qué no podemos calcular la respuesta de la siguiente manera? Utilizar la regla de multiplicación para calcular la probabilidad de obtener 2 personas con ojos azules, seguidas por 3 personas con ojos que no sean azules, que es de 0.35 por 0.35 por 0.65 por 0.65 por 0.65. Espérame. La regla de multiplicación. Ahora la probabilidad de que las 2 primeras personas tengan ojos azules, pero hay otras probabilidades, como que la tercera y la quinta persona tengan los ojos azules. Ejercicio 3. Independencia. Una encuesta en Gallup aplica a 1.236 adultos. Reveló que el 12% de los individuos creen que es de mala suerte caminar por debajo de una escalera. Considera la probabilidad de que 30 personas elegidas al azar de las 1.236 encuestadas haya al menos 2 que tengan esa creencia. Como los sujetos encuestados fueron seleccionados sin reemplazo, los eventos no son independientes. Si puede calcular la probabilidad utilizando la fórmula probabilidad binomial, ¿por qué? Pues bien, sí se puede, porque podemos amenazar las observaciones como independientes porque 30 personas tienen menos del 5% del tamaño de la población de 1.236. Ejercicio 13. Cálculo de probabilidades con la encuesta de adivinación. Cada pregunta de opción múltiple de la prueba SAT tiene 5 posibles respuestas, A, B, C, D y E, una de las cuales es la correcta. Suponga que adivina la respuesta de 3 de estas preguntas. A. Utilice la regla de multiplicación para calcular la probabilidad de que las 2 primeras conjeturas sean incorrectas y que la tercera sea correcta, es decir, calcule el P y C. P y C, donde C denota una respuesta correcta y una incorrecta. Pues aquí tenemos la regla de multiplicación. Aquí está la fórmula. Tenemos que la probabilidad de una respuesta correcta es de 1 en 5 o 0.2. La probabilidad de una respuesta incorrecta es de 4 en 5 o 0.8. Pues aquí tenemos la fórmula y la sustitución. Vamos a sustituir aquí el 0.8 por 0.8 por 0.2 con los datos que tenemos, que va a ser igual a 0.228. B. Con I y C elabore una lista completa de los distintos acomodos posibles de 2 respuestas incorrectas y una correcta. Después, calcule la probabilidad de cada dato en la lista. La respuesta correcta podría ser la primera, la segunda o la tercera pregunta. Aquí tenemos que da CI, ICE y ICC. La probabilidad de cada entrada es igual y por lo tanto igual a la probabilidad encontrada en el ejercicio 13A. Aquí tenemos que es .128. C. Con base en los resultados anteriores,
¿Cuál es la probabilidad de tener exactamente una respuesta correcta? Porque se hacen 3 conjeturas. Agregue la probabilidad correspondiente, que sería P, un correcto. Quedaría, aquí tenemos cómo quedaría la fórmula. Sustituyendo los datos son 0.128 más 0.128 más 0.128 quedaría 0.384. 5.4. Media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. Ejercicios página 231 a la 234. Ejercicios 5 a 7. Cálculo de la ñu a la desviación y valores por comunes. En los ejercicios 5 a 8 suponga que un procedimiento produce una distribución binomial con n ensayos y que la probabilidad del éxito de un ensayo P. Utiliza los valores de n y p dados para calcular la media y la desviación estándar. Además, use la regla práctica de las desviaciones para calcular el mínimo común y el valor máximo común, que ahí son las fórmulas que da. Ejercicio 5. Hacer conjeturas. En la prueba SAT se hacen conjeturas al azar para 50 reactivos de opción múltiple de la prueba SAT, de modo n50 y p 0.2. O sea, la media de una distribución binomial es el producto del tamaño de muestra, n, y la probabilidad p. Aquí tenemos la fórmula, y sustituyéndolo quedaría 50 por 0.2, que sería igual a 10. Okay. La desviación estándar es la raíz cuadrada del producto del tamaño de la muestra n probabilidad p y q, que quedaría 1 menos p. Entonces aquí tenemos la fórmula de la desviación estándar y sustituyendo quedaría la raíz de 50 por 0.2 por 1 menos 0.2, que esto quedaría un total de 2.828. El valor mínimo y máximo habitual son dos desviaciones estándar de la media 6, que quedaría aquí. Aquí tenemos la fórmula, que quedaría 10 menos 2 por 2.828, 4.344. Y la máxima sería 10 más 2 por 2.828, que sería igual a 15.656. Ejercicio 6. Selecciona el género en un análisis de los resultados de prueba del método ISOR para la selección del género. Nacen 152 bebés y se supone que los niños y niñas son igualmente probables, de modo que n 152 y p 0.5. La media de una distribución binomial es el producto del tamaño de muestra n y la probabilidad p. Aquí tenemos la fórmula, que quedaría 152 más 0, por 0.5 es igual a 76. La desviación estándar es la raíz cuadrada del producto del tamaño de muestra n, probabilidad p y q, que quedaría 1 menos p. Aquí tenemos la fórmula. Sustituyendo quedaría la raíz de 152 por 0.5 por 1 menos 0.5, que quedaría un total de 6.164. El valor mínimo y máximo habitual son dos desviaciones estándar de la media, 6. Aquí tenemos la fórmula y sustituyendo los datos quedaría el valor mínimo quedaría 76 menos 2 por 6.164, que quedaría un total de 63.672. Ahora la máxima quedaría 72 más 6.164, que quedaría en total de 88.328. Ejercicio 7. Prueba de fármaco. En un análisis de prueba 1 menos panel TSH para el consumo de marihuana, se someten a prueba a 300 sujetos y la probabilidad de un resultado positivo es 0.48, de modo que n 300 y p 0.48. La media es una distribución binomial en el producto del tamaño de muestra n y la probabilidad p. Aquí tenemos la fórmula. Sustituyéndolo quedaría 500 por 0.48, que esto sería un total de 144. La desviación estándar es la raíz cuadrada del producto del tamaño de una muestra n, probabilidad p y q, que sería 1 menos p. Aquí tenemos la fórmula. Aquí. Y sustituyendo esos datos quedaría 300 por 0.48 por 1 menos 0.48, quedaría un total, sacándole raíz, quedaría un total de 8.653. El valor mínimo y máximo habitual son dos desviaciones estándar de la media. Ok, quedaría un total de 144, la mínima quedaría 144 por
menos 2 por 8.653. Quedaría un total de 126.694. Ok. El máximo sería 144 más 2 por 8.653. Quedaría un total de 161.306. 5.6. Distribuciones de probabilidad de Poisson. Ejercicios páginas 238 a las 239. Ejercicios 4 a 7. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Ejercicio 4. Poisson binomial, un experimento. Implica lanzar un dado 6 veces y contar el número de veces que resulta un 2. Si calculamos la probabilidad de x, 0 ocurrencias de 2 por medio de la distribución de Poisson, obtenemos 0.368. Sin embargo, con la distribución binomial obtenemos 0.335. ¿Cuál es la probabilidad correcta de no obtener ningún 2 cuando lanzamos un dado 6 veces? Porque la probabilidad es incorrecta. El método de distribución binomial es correcto, porque hay un número finito de posibilidades de apariciones, mientras que la distribución de Poisson supone que hay un número infinito de posibles apariciones. Uso de distribución de Poisson para calcular la probabilidad. En los ejercicios del 5 al 8 suponga que se puede aplicar la distribución de Poisson y proceda a emplear la media dada para calcular la probabilidad indicada. Ejercicio 5. Aquí tenemos los datos. Vamos a calcular P3, distribución de probabilidad de Poisson de fórmula. Sustituyendo, aquí tenemos esta fórmula. Ahora tenemos que reemplazar con 2 y 2y y 3. Aquí tenemos sustitución y ese es el resultado, queda un total de 0.180. El 6 es igual, pero tenemos ahora el 0.3 y el P1, que aquí está distribución de Poisson, la misma fórmula, el mismo procedimiento y da un total de 0.222. Aquí tenemos igual, pero ahora es con 3/4 la fórmula y tenemos que reemplazar con 2 y con 3. Ya sustituyendo los datos da un total de 0.0332. Capítulo 6. Distribución de probabilidad normal. Páginas 247 a las 324. 6.2. Distribución normal estándar. Ejercicios página 261, 264. Ejercicios 5, 9, 13 y 17. Distribución uniforme continua. En los ejercicios 5 a la 8, remítase a la distribución uniforme continua descrita en la figura 6.2. Suponga que se selecciona al azar un nivel de voltaje entre 123 y 125 volts y calcule la probabilidad de seleccionar el nivel de voltaje indicado. Ejercicio 5. Mayor que 124 volts. Todos los valores entre 123 volts y 125 voltios son igualmente probables. El área debajo de la curva de la figura 6.2 es el intervalo. En el intervalo es igual a la probabilidad y el área total debajo de la curva es igual a 1. La mitad del área debajo de la curva se encuentra a la derecha de 124 voltios, que quedaría la probabilidad de 124, aquí está, de 1 medios, que sería 0.50. Distribución normal estándar, con los ejercicios 9 a 12. Calcula el área de la región sombreada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Ejercicio 9. Aquí tenemos la gráfica y la tabla que nos da en el libro. La tabla A2 contiene las probabilidades de la distribución normal estándar a la izquierda de los puntajes Z, que esto quedaría que es 0.7734. Aquí está la tabla para los ejercicios anteriores. Esta es la tabla. Distribución normal estándar. En los ejercicios 13 a 16 calcula la puntuación Z indicada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Ejercicio 13. Aquí tenemos la gráfica y tenemos igual que en esta tabla, en la anterior, esa. La tabla A2 contiene las probabilidades de la distribución normal estándar a la izquierda de los puntajes Z. Los puntajes Z son entonces los valores correspondientes con una probabilidad de 0.99
1798 en la tabla A2, que la Z sería 2.05. Distribución normal estándar. En los ejercicios 17 a 36, suponga que las lecturas de termómetros se distribuyen normalmente, con una media de 0 grados centígrados y una desviación estándar de 1 grado centígrado. Si se selecciona al azar un termómetro y se prueba. En cada caso, elabora un bosquejo y calcula la probabilidad de cada lectura. Los valores están en grados Celsius. Si utiliza la tecnología en lugar de la tabla A2, redondea las respuestas a 4 posiciones decimales. Bien, aquí tenemos. Ejercicio 17. Menor que menos 1.50. La tabla A2 contiene las probabilidades de la distribución normal estándar a la izquierda de los puntajes Z, que ya buscando la tabla quedaría un valor de 0.0668. 6.3. Aplicaciones de las distribuciones normales. Ejercicios páginas 271 a los 276. Ejercicios 3, 21 y 25. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Ejercicio 3. Distribuciones normales. La distribución de puntuaciones de 6 es una distribución normal no estándar con una media de 100 y una desviación estándar de 15. ¿Cuáles son los valores de la media y la desviación estándar? Después de estandarizar todas las puntuaciones de CI, convirtiéndolas a puntuaciones Z por medio de Z5 igual, ahí está la fórmula. La distribución de los valores estandarizados es la distribución normal estándar. La distribución estándar tiene una media de 0 y es desviación estándar 1. En los ejercicios 21 a 26, utilice la siguiente información. Según datos nacional de la National Heavenly Survey, la estatura de los hombres se distribuye normalmente con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. La estatura de las mujeres se distribuye normalmente con una media de 63.6 pulgadas y una desviación estándar de 2.5 pulgadas. Ejercicio 21. Altura de entrada. El Montreal Mark VI que se utiliza en Disney World y el avión Boeing 752-200ER cuenta con puertas con una altura de 72 pulgadas. A. ¿Qué porcentaje de los hombres adultos pueden pasar por las puertas sin tener que agacharse? El valor estandarizado es el valor disminuido por la media, dividido por la desviación estándar, que aquí tenemos estos datos que nos dan. Quedaría el 72 pulgadas menos el 69, acá tenemos 69. Quedaría sobre 2.8. Aquí son los datos. El estándar de pulgadas de los hombres es igual a 1.07. Determinen la probabilidad correspondiente usando la tabla A2. Entonces, utilizando las tablas, aquí tenemos que quedaría un total de 85.77%. B. ¿Qué porcentaje de mujeres adultas pueden pasar por las puertas sin tener que agacharse? El valor estandarizado es el disminuido por la media dividido por la desviación estándar. Es igual, utilizamos la misma fórmula, solo que ahora con los datos de mujeres, que tenemos que acá es el 63.6% y una desviación estándar de 2.5, que quedaría 72 menos 63.6 sobre 2.5. Esto da un total de 3.36. Determinen la probabilidad correspondiente usando la tabla A2. Bueno, ya buscando la tabla, quedaría un total de 0.999 y en porcentaje sería un 99.96%. En el diseño de una puerta con una altura de 72 pulgadas, ¿parece ser adecuado? Explique. No, porque el 86% de los hombres puede pasar por la puerta y por lo tanto alrededor del 14% no pueden pasar por la puerta. B. ¿Qué altura permitirá que el 98% de los hombres adultos pasen sin tener que agacharse? Determina el puntaje Z con un área de 0.98 o el valor de closet a la izquierda de la tabla A2. Pues el valor de Z sería 2.05, buscando ya en la tabla. El valor correspondiente es la media aumentada por el producto del puntaje Z y la desviación estándar. Aquí quedaría la fórmula. Y sustituyendo los datos quedaría 69 más 2.5 por 2.8, quedaría un total de 74.74 pulgadas.
6.4. Distribución muestrales y estimadores. Ejercicios páginas 285 a 287. Ejercicio 5 a 9. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Ejercicio 5. Una buena muestra. Usted desea estimar la proporción de todos los estudiantes universitarios estadounidenses que tienen la gran sabiduría de tomar un curso de estadística. Para ello, obtiene una muestra aleatoria simple de estudiantes de la Universidad de Nueva York. La proporción muestral resultante es un buen estimador de la proporción de la población. ¿Por qué? No, porque la muestra no es una muestra aleatoria simple, ya que todos los estudiantes son de la misma universidad y por lo tanto no son representativos y todos los estudiantes de Estados Unidos. Ejercicios del 9 al 12. Remítanse a la población y a la lista de muestras del ejemplo 4. Distribución muestral de la mediana. En el ejemplo 4 supusimos se seleccionaron al azar y con reemplazo muestras de tamaño n2 de la población. Consiste en n en 2, 3 y 10, donde los valores corresponden al número de integrantes de hogares. En la tabla 6.4 se listan las 9 muestras diferentes posibles. Inciso A. Calcule la mediana de cada una de las 9 muestras. Luego resuma la distribución muestral de la mediana en una tabla que representa la distribución de probabilidad. Sugerencia. Utilice un formato similar al de la tabla 6.5. Determine la mediana de muestra para cada muestra posible del tamaño de muestra n, que quedaría n2. Cada muestra posible tiene la misma probabilidad. Determine la probabilidad para cada mediana de muestra posible dada la segunda tabla. Aquí está. Tenemos las muestras mediana y la probabilidad. Aquí está la muestra mediana y la probabilidad ya simplificado. B. Compare la mediana poblacional con la media de las medianas muestrales. La mediana es el valor del conjunto de datos ordenados y la media es la suma de todos los valores divididos por el número de valores. Mediana poblacional del conjunto de datos 2, 3, 10. El mediano es 3. La media de las medianas de muestra sería aquí la fórmula 2 más 2.5 más 2.5 más 3 más 6 más 6 más 6.5 más 6.5 más 10 sobre 9. Son 9 datos. Todo eso es igual a 5. Por lo tanto, estos dos valores no son iguales. La C. Las medianas muestrales coinciden con el valor de la mediana poblacional. En general, las medianas muestrales son buenos estimadores de las medianas poblacionales. ¿Por qué? No, porque la media o mediana de todas las medianas de muestra posible no es igual a la mediana de la población. 6-5. Teorema del límite central. Ejercicios página 295 a 299. Ejercicio 5. Uso del teorema del límite central. En los ejercicios 5 a 8 suponga que las calificaciones de la prueba SAT distribuyen de manera normal, con una media de 1518 y desviación estándar de 5325, según datos del College Board. Ejercicio 5. A. Si se selecciona una calificación de la prueba SAT al azar, calcule la probabilidad de que sea menor que 1500. En el valor estandarizado es el valor disminuido por la media, dividido por la desviación estándar. Aquí tenemos la fórmula y sustituyendo queda 1500 menos 1518 sobre 325, que es la desviación estándar, solo que aquí me confundí. Quedaría un total de 0.06. Determina la probabilidad correspondiente usando la tabla A2. Quedaría un total de 0.4761. Si se selecciona 100 calificaciones de la prueba SAT al azar, calcula la probabilidad de que tengan una media menor que 1500. La media muestral se distribuye normalmente una media y una desviación estándar. Ahí son las fórmulas. El valor estandarizado es el valor disminuido por la media, dividido por la desviación estándar. A todo esto, aquí está la fórmula. Aquí quedaría sustituyendo los datos. Quedaría 1500 menos 1518 sobre 325 sobre la raíz de 100. Esto quedaría en total de menos 0.55. Determine la probabilidad correspondiente usando la tabla A2.
Aquí está, quedaría un valor de 0.2912. 6. Si se selecciona una calificación de la prueba SAT al azar, calcula la probabilidad de que sea mayor que 1600. El valor estandarizado es el valor disminuido por la media, dividido por la desviación estándar. Aquí está la fórmula, quedaría un valor de 1600 menos 1518 sobre 325, que quedaría un valor de 0.25. Determina la probabilidad correspondiente usando la tabla A2. Ya utilizando la tabla y sustituyendo los datos, quedaría un total de 0.4013. B. Si se seleccionan 25 calificaciones de la prueba SAT al azar, calcula la probabilidad de que tenga una media entre 1550 y 1575. La muestral se distribuye normalmente con la media y desviación estándar. El estado estandarizado es el valor disminuido por la media dividido por la media dividido por la desviación estándar, que sería la fórmula anterior. Aquí tenemos las fórmulas. En un valor quedaría 0.49 y en el otro quedaría 0.88. Determina la probabilidad correspondiente usando la tabla A2. Aquí tenemos la fórmula, se sustituyen, da un valor de 0.1227. C. ¿Por qué se puede usar el teorema límite central en el inciso B, aunque el tamaño de la muestra no sea mayor que 30? Bien, el teorema del límite central se puede usar porque se sabe que la distribución de la población es normal. 6.6. La distribución normal como aproximación de la distribución. Binomial ejercicios, página 305 a la 309. Ejercicios 5, 6, 13 y 14. Aplicación de la correlación por continuidad de los ejercicios 5 al 12. Los valores especificados son discretos. Utilice la correlación por continuidad y describa la región de la distribución normal que corresponde a la probabilidad indicada. Por ejemplo, la probabilidad de más de 20 artículos defectuosos corresponde al área de la curva normal escrita en esta respuesta. El área a la derecha de 20.5. Ejercicio 5. La probabilidad de que más de 8 senadores sean mujeres. Más de indica un área a la derecha. La correlación de continuidad aumenta el valor en 0.5 cuando el área está estrictamente a la derecha y disminuye el valor de 0.5 cuando el área está estrictamente a la izquierda. El área a la derecha de 0.8.5. Ejercicio 6. La probabilidad de recibir menos de 2 multas de tránsito este año. Al menos que indica un área a la derecha. La corrección de continuidad aumenta el valor en 0.5 cuando el área está estrictamente a la derecha y disminuye el valor de 0.5 cuando el área está estrictamente a la izquierda. Uso la aproximación normal. En los ejercicios 13 a 16 realice lo siguiente. A. Calcule la probabilidad binomial indicada por medio de la tabla A1 del apéndice A. De la tabla del apéndice A. B. Si NP es mayor o igual a 5 y NQ es mayor o igual a 5, también estime la probabilidad indicada utilizando la distribución normal, como aproximación de la distribución binomial. Si NP es menor a 5 o NQ es menor a 5, entonces establezca que la aproximación normal no es adecuada. Ejercicio 13. Con N10 y P0.5 calcule P3. La media de la población es el producto del tamaño de la muestra y la probabilidad P. Aquí tenemos la fórmula y tenemos que 10 por 0.5 es igual a 5. La desviación estándar de la población es la raíz cuadrada del producto del tamaño de muestra, probabilidad P y Q. Aquí tenemos la fórmula y sustituyendo queda 10 por 0.50 por 1 menos 0.50. Queda un total de 1.581. A. Determina la probabilidad exacta utilizando la tabla A1. Con P3 queda igual a 0.117. B. El valor estandarizado es el valor con corrección de continuidad disminuido por la media y dividido por la desviación estándar. Aquí tenemos las fórmulas y sustituyendo los datos quedan menos 1.58 y menos 0.95. Determina la probabilidad correspondiente usando la tabla A2. Aquí tenemos los valores y sustituyendo queda un valor de 0.1140.
Entonces tenemos que el inciso A es 0.117 y el inciso B es 0.1140. 14. Con N5, N12, perdón, y P, aquí es N12 y N y P igual a 0.8, tenemos que calcular P9. La media de la población es el producto del tamaño de la muestra y la probabilidad P. Aquí tenemos los datos y sustituyendo queda un valor de 9.6. La desviación estándar de la población es la raíz cuadrada del producto del tamaño de la muestra, probabilidad P y Q. Ok, sustituyendo estos datos queda un valor de raíz cuadrada 12 por 0.8 por 1 menos 0.8 es un valor de 1.386. Determine la probabilidad exacta utilizando la tabla A1. Con P9 queda un valor de 0.236. B no es adecuado. ¿Por qué? Aquí tenemos los valores. La sustitución queda un valor que queda que 2.5 es menor a 5. En el problema te explica que si queda n menor a 5 está mal. Entonces pues ya te queda ahí. Entonces tenemos que el B no es adecuado, o sea, A es 2.36 y B no es adecuado. 6-7. Evaluación de la normalidad. Ejercicios página 3, 15 a la 37. Ejercicios 9, 10, 11 y 12. Determinación de normalidad. En los ejercicios 9 a 12, remites el conjunto de datos indicando y determine si los datos se distribuyen de manera normal o no. Suponga que este requisito es flexible, en el sentido de que la distribución poblacional no necesita ser exactamente normal, sino que no debe tratarse de una distribución cuya forma se aproxima a la de la campana. Entonces aquí tenemos ejercicio 9. Viajes de transbordador espacial durante las duraciones en horas de vuelos de transbordados Space Transport System de la NASA, como aparece en el conjunto de datos 10 apéndice B. Aquí tenemos los datos que nos da del apéndice B. Ahora vamos a realizar el ejercicio. Para empezar tenemos que acomodar todos esos datos en una página de Excel, acomodarlos en línea. Después hacemos copy-paste y los pegamos aquí. Después de eso nos vamos a estadística básica, prueba de normalidad, seleccionamos valores, aceptar, y aquí te arroja la gráfica de probabilidad de valores. Después hacemos la histograma, aquí, seleccionamos la simple, valores, y listo, aceptar, aquí te arroja la otra. Entonces tenemos que, así quedan las gráficas y dice, la distribución es normal si el histograma tiene aproximadamente forma de campana. Los datos no contienen valores atrópicos, el histograma de barra es adyacente o ningún punto se desvía fuertemente del patrón en la gráfica de cuantiles normal. El patrón en la gráfica de cuantiles es normal, aproximadamente lineal. Entonces, tomando en cuenta todos esos puntos, tenemos que es normal. Ejercicio 10. Vuelos de astronautas. El número de vuelos de astronautas de la NASA, como aparece en el conjunto de datos 12, el apéndice B. Aquí tenemos los datos, igual. Tomamos los datos, los pegamos en Excel, los pegamos ahora aquí en Minitab. Aquí vamos a hacer lo mismo. Estadística básica, prueba de normalidad, seleccionamos valores, aceptar, y aquí queda la gráfica así. Ahora, quiere la del histograma. Te pide el histograma, aquí está, valores, aceptar, y así quedan mis dos gráficas. Entonces, tomando en cuenta los mismos puntos anteriores, las recomendaciones, tenemos en cuenta que esta no es normal. Ok, entonces aquí, ejercicio 11, días grado. La calefacción del días grado de calefacción, como aparece en el conjunto de datos 12 del apéndice B. Aquí tenemos todos los datos, pero en este vamos a tomar en cuenta esta línea, que es grados de calefacción. Todos esos puntos igual los vamos a pasar a Excel
y todos los vamos a pegar en Minitab. Vamos a hacer lo mismo, estadística básica, prueba de normalidad, valores, aceptar y te arroja la tabla. Entonces ahora vamos a hacer un histograma simple, valores, aceptar. Aquí son mis dos gráficas. Ok, entonces aquí las voy a poner. Aquí están. Y tomando en cuenta los mismos datos de los otros ejercicios, tomamos en cuenta que esta no es normal. Ahora el ejercicio 12, voltaje de generador. Los niveles de voltaje medios en un generador, tal como se listan en el conjunto de los datos 13 del apéndice B, aquí están. Este es el apéndice B, son los datos. Seleccionamos los del generador, los pegamos en Excel. Ahora los pasamos a Minitab. Y estadística básica, prueba de normalidad, valores, aceptar. Aquí está. Ahora haremos el histograma. Simple. Seleccionamos, aceptar. Aquí son mis dos gráficas. Listo, aquí están las dos. Ahora pasándome acá. Tomando en cuenta las recomendaciones anteriores, tenemos que esta no es normal. Y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias por mi atención. Espero me hayan entendido. Buen día.